Muy buenas tardes, les vamos a hablar sobre Fertisys, una herramienta para el cálculo de planes de fertilización dirigido al cultivo de pasto quicuyo. En esta página inicial se cuentan con 6 hojas, la cual es registro, fuentes, fertilizantes, resumen, base de datos y cálculos, de los cuales procederemos con la primera, que es registros. Cuando nos dirigimos a la hoja de registros, encontramos que está dividida en varias secciones, en las cuales consta de los datos personales del usuario y el análisis de suelo, el cual se debe ingresar, y una serie de botones, de los cuales tenemos base de datos, nuevo, registrar, fertilizantes e inicio. Con lo que respecta a base de datos, este botón consiste en ir a la base de datos y almacenar la información previamente depositada en las casillas anteriores. Esta base de datos también consta de dos botones, la cual es para ir a la página principal, inicio, y a la página anterior, que es registros. También tenemos el botón nuevo, que lo que hace es eliminar toda la información de las casillas en las cuales se deposita la información. Registrar, que tiene la función de guardar toda la información en la base de datos. Fertilizantes, la cual nos lleva al lugar en donde se hace el cálculo del plan de fertilización para el usuario, y está el botón inicio, que nos lleva a la página principal. También tenemos el botón fuentes, en los cuales se nos muestran todos los fertilizantes disponibles, sus concentraciones, su peso y su precio, que más adelante servirán para calcular un plan de fertilización de bajo costo. Este también consta del botón inicio y fertilizantes, que nos llevarán a las páginas correspondientes. Tenemos la sección de fertilizantes, que, como habíamos dicho anteriormente, aquí es donde se va a calcular el plan de fertilización para determinado usuario. Pues este también tiene unos botones en los cuales nos llevarán a diferentes hojas de la aplicación. Tenemos la parte de resumen, que es el lugar en donde se nos va a dar toda la información, en donde nos va a dar los valores de los elementos, los fertilizantes y el precio total de el valor que tiene el plan de fertilización, y las recomendaciones de enmiendas que debe tener el suelo. Tenemos la base de datos, que anteriormente habíamos dicho que es el lugar donde se guarda toda la información de nuestros usuarios. Y tenemos la parte de cálculo, pues, que es un lugar en donde se hacen todos los algoritmos para dar una valoración, y el cual servirá más adelante para los cálculos previos al plan de fertilización. Bueno, entonces, cuando vamos a la parte de registro, para este caso ingresaremos este análisis de suelo, el cual fue tomado en el municipio de La Calera, Cundinamarca, por el señor José Manuel Redondo, y nos da los siguientes valores, los cuales vamos a ingresar directamente al sistema. Bueno, entonces,
Nombre del propietario: José Manuel Redondo. Identificación: nombre del lote, fecha de análisis. Para este se abre un calendario desplegable en donde se puede escoger la fecha en la cual se tomó la muestra. Para este caso nos habla que fue el 10 de enero del presente año. Correo electrónico es opcional, al igual que otros valores. Entonces aquí ingresamos el valor que vimos anteriormente en análisis de suelo, que nos muestra que el pH es 5,21, la conductividad eléctrica de 0,24, la materia orgánica de 9,19, el fósforo disponible de 9,55, el azufre de 10,87, el aluminio de 1,11, el calcio de 2,17. El siguiente elemento, que es el magnesio, de 0,73. El siguiente elemento, que sería el potasio, de 0,21. El sodio, que está alrededor de 0,14. La CICE, que está en 4,70. El hierro, que está en 1303,05. El manganeso en 13,39. El zinc está en 2,60. El cobre está alrededor de 1 y el boro en 0,25. Bueno, aquí podemos darle en registrar para que se guarde nuestra base de datos y podemos ir a la parte de fertilizantes, en donde como podemos ver en esta parte de abajo, en la parte inferior, nos muestra algunos valores, de los cuales los valores negativos son los elementos que debemos aportar al suelo. Entonces, pues para aquellas personas que no sean tan experimentadas en estos temas, pueden recurrir directamente a la parte de fuentes, ver las fuentes y sus dosificaciones, su precio y su bulto para escoger el plan de fertilización de costos más bajos. Entonces, para este caso podemos tomar, según los elementos que nos faltaban, el ácido bárico, cloruro de potasio, el ácido fosfórico, sulfato de amonio y urea. Serían los fertilizantes que más nos servirían para este caso. Entonces nos dirigimos otra vez a esta pestaña. Bueno, entonces ya en esta pestaña miramos primero los microelementos. Podemos empezar por el boro, en los cuales habíamos dicho anteriormente que nos servía el ácido bárico, y aquí en esta lista desplegable podemos coger el número de bultos necesarios. Para este caso podemos ver que con un solo bulto ya es suficiente para cumplir las necesidades para ese suelo. Entonces vemos que tenemos estos 4 elementos de acá en valores negativos, así que podemos
agregar otras fuentes. En este caso podríamos agregar cloruro de potasio. Habría que mirar el número exacto de fertilizantes necesarios para cumplir las necesidades. Para este caso, con 10 bultos ya el valor se vuelve positivo. Entonces sigamos con el siguiente elemento. Entonces intentemos con ácido fosfórico. Y por lo que vemos, con 5 bultos de ácido fosfórico se cubre la necesidad de fósforo. Aún tenemos azufre y nitrógeno. Entonces podemos probar con sulfato de amonio, puede ser una buena opción. Sulfato de amonio. Como podemos ver, con 6 bultos ya ya cumplió las necesidades de... Y para nitrógeno podemos utilizar urea. Como podemos ver, urea también tiene azufre. Entonces probemos como podemos ver, con 26 bultos de urea se cumplen las necesidades, pero como también tiene azufre podemos bajar el número de bultos de sulfato de amonio. Podríamos bajarlo un poco más. Entonces, para este caso, para cumplir las necesidades, podemos observar que se necesitan esta cantidad de bultos. Entonces aquí directamente podemos ir a la parte de resumen, en los cuales nos va a decir la valoración de los elementos. Para este caso nos dice que la materia orgánica está medio, el fósforo está bajo, al igual que el azufre, el sodio tiene una condición normal, el calcio, el magnesio y el potasio está bajo, el manganeso está medio, el zinc, el cobre y el boro está bajo y el hierro está alto. También nos dice en esta siguiente tabla que los fertilizantes a utilizar para nuestro plan de fertilización sería ácido bárico 1 bulto, cloruro de potasio 10 bultos, ácido fosfórico 5 bultos, sulfato de amonio 2 bultos y urea 26 bultos, para darnos un total de 3.187.466 pesos. Hay que aclarar que toda esta cantidad de fertilizantes se deben aplicar en un lapso de 1 año, o sea que este plan de fertilización es para 1 año, o sea que estos 3 millones de pesos pues todos estos fertilizantes se van a distribuir en ese lote durante 1 año, en ese año. Pues también tenemos la parte de las recomendaciones, donde nos dice que el pH está fuertemente ácido, se debe encalar el suelo, dado que los pH inferiores a 5,5 el aluminio y el hierro está disponible y dificultan la disponibilidad de estos nutrientes necesarios para las plantas. Pues también nos dice que con un pH entre 5 y 5,4 el pasto quicuyo presenta un moderado desarrollo en el suelo, y con un pH inferior a 5 el pasto quicuyo presenta dificultades nutricionales que afectan su rendimiento esperado.
Entonces, para aquellas personas que quieran conservar esta información, solamente tienen que venir aquí a la parte de generar PDF y automáticamente el sistema le generará un PDF con la recomendación que le arroja el software, pues la herramienta como tal.